Jamás imaginé que mi vida cambiaría para siempre esa noche, cuando mi hijo Roberto azotó la puerta principal en aquella tarde lluviosa de octubre, gritándome: «Si vas a seguir quejándote de tus medicinas, entonces quédate ahí afuera hasta que aprendas a ser agradecido». Jamás pensé que ese momento transformaría mi existencia para siempre. El sonido de la puerta cerrándose, con seguro resonó como un disparo en mi corazón, marcando el final de algo que había estado muriendo durante años. Empapado por la lluvia, me quedé temblando en el portal de nuestra casa en Providencia, mi artritis ardiendo dolorosamente en el frío húmedo de Guadalajara. A los 74 años, me encontré sin mi celular, sin mi cartera y sin dignidad. Mi propio hijo me había echado a la calle como basura, indeseada porque le había preguntado sobre el medicamento para el corazón que necesitaba tomar esa tarde. Fue entonces cuando noté que alguien me observaba desde el jardín de la casa vecina. Un hombre alto, de complexión fuerte, empapado por la lluvia, estaba parado junto a las bugambilias que había estado podando a pesar del aguacero. Se acercó despacio, su rostro curtido mostrando una preocupación que no había visto dirigida hacia mí en años. «Señor, ¿se encuentra bien?», me preguntó, su voz llevando un ligero acento poblano que me recordó a mi padre. No pude responder. La humillación de mi situación me abrumó. Las lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia en mi rostro mientras luchaba por encontrar mi voz. Se acercó más, protegiéndome ligeramente con su amplia complexión. «Su hijo lo dejó afuera, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de negar lo que claramente había presenciado. Sus ojos se endurecieron mientras miraba hacia la casa de Roberto. «Su hijo pagará por esto», me dijo, su voz baja pero poderosa contra el sonido de la lluvia que caía. «Pero primero vámonos de aquí donde pueda secarse». No sabía entonces que esas palabras resultarían proféticas, o que este encuentro fortuito con el jardinero resucitaría mi alma y cambiaría el curso de nuestras dos vidas. «Me llamo Esteban Morales», dijo, extendiendo una mano callosa. «La mayoría me dice don Esteban. Trabajo los jardines de Media Colonia Providencia». «Eduardo Mendoza», respondí estrechando débilmente su mano. «Don Eduardo, mi camioneta está ahí en la esquina. Déjeme llevarlo a un lugar caliente». Dudé. Subirme al vehículo de un extraño parecía imprudente, aún en mi situación desesperada. Esteban pareció sentir mi resistencia. «Mire, sé cómo se ve esto», dijo suavemente. «Pero he estado exactamente donde usted está. Circunstancias diferentes, misma historia. Le prometo que estará seguro conmigo». Algo en sus ojos, un dolor reconocido, una herida compartida, me hizo confiar en él. Asentí y lo seguí hasta una pick-up. Nissan vieja pero bien mantenida estacionada en la esquina. Las luces de los carros que pasaban iluminaron momentáneamente mi rostro mojado mientras trataba de procesar lo que había pasado. La discusión había comenzado por algo tan trivial. Le había recordado a Roberto sobre recoger mi medicina para el corazón que había prometido traer esa mañana. Un simple recordatorio. Pero para él fue como si hubiera cometido un crimen imperdonable. «No puedes recordar nada, papá», me había gritado, golpeando el puño contra la barra de granito de la cocina. «Te dije que la conseguiría mañana. Tengo clientes importantes viniendo a cenar esta noche con Alejandra. No tengo tiempo para tus encargos». Sus palabras habían cortado más profundo que la lluvia fría que ahora me empapaba la ropa. 15 años viviendo con mi hijo, reducido a ser una molestia, una carga. 15 años durante los cuales gradualmente me había convertido en una sombra, una versión desvaída de mí mismo. Cuando las lágrimas comenzaron a caer, fue la gota que derramó el vaso. «Por el amor de Dios, ¿ahora vas a ponerte a llorar? No aguanto más tu drama. Sal de aquí hasta que puedas controlarte». Fue entonces cuando prácticamente me empujó al portal y cerró la puerta con seguro. Mientras la camioneta de Esteban se alejaba, vi el rostro de Roberto aparecer brevemente en la ventana, observándonos irnos. Por primera vez en años, vi algo diferente en su expresión. Sorpresa, quizás incluso un destello de arrepentimiento. Esteban, como si pudiera sentir mis pensamientos, miró por el espejo retrovisor y dijo: «Vámonos a un lugar seguro. Nadie merece que lo dejen afuera en la lluvia por alguien que no sabe valorarlo».
Me estaba subiendo a la camioneta de un extraño. Pero extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía amenazado, solo curioso y extrañamente esperanzado. ¿A dónde vamos?, pregunté quedamente. A un lugar donde pueda secarse, calentarse y, más importante, hizo una pausa, sus ojos fijos en el camino mojado por delante. Un lugar donde pueda recordar quién era antes de convertirse en lo que ese hombre quería que fuera. Respiré profundamente, inhalando el aroma terroso de tierra y plantas que emanaba de él. El interior de la camioneta estaba limpio y organizado, con algunos libros de jardinería en el asiento trasero, tan diferente de la frialdad a la que estaba acostumbrado en el BMW inmaculado de Roberto. ¿Por qué me está ayudando?, pregunté, aún sin entender lo que estaba pasando. Sonrió de nuevo, pero esta vez había tristeza en su sonrisa, como tocando un recuerdo doloroso. Porque alguien hizo lo mismo por mí hace muchos años, y porque reconozco en usted algo que una vez fui. La camioneta se movía por las calles mojadas de Guadalajara, las luces de los postes reflejándose en los charcos de agua. Observé a este hombre que, a pesar de su exterior rudo, parecía ver más profundamente que aquellos con visión perfecta. «Ni siquiera me conoce», murmuré. «Eduardo», respondió simplemente. «Y yo soy Esteban. Y por lo que puedo ver, acaban de echarlo por preguntar sobre medicina que necesita». «¿Correcto?», asentí, sintiendo tanto vergüenza como alivio al verbalizar esa verdad. «Bueno, entonces creo que tenemos mucho de qué platicar», dijo. «Pero primero vamos a cuidarlo». La camioneta se desvió del camino principal hacia un sendero serpenteante bordeado por muros de piedra viejos y árboles de jacaranda. Después de unos minutos, llegamos a una casa de adobe convertida anidada entre árboles de aguacate y arbustos florecientes. No era grande o imponente, como la mansión colonial de Roberto en Las Águilas, pero tenía carácter: árboles frutales maduros, jardines bien cuidados y luz cálida derramándose de las ventanas. «Bienvenido a mi casa, Eduardo», dijo Esteban mientras estacionaba la camioneta. O mejor dicho, bienvenido a su nuevo comienzo. En ese momento, mirando esa casa bajo la lluvia, sentí algo extraño surgir dentro de mí. No era esperanza todavía. No era algo más primitivo, más esencial. La sensación de que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente perdido después de todo. La casa de Esteban era como entrar a otro mundo. Pisos de ladrillo que crujían suavemente, muebles prácticos mantenidos con amor, grabados botánicos en marcos sencillos y un silencio que parecía curativo en lugar de opresivo. Me llevó a una habitación espaciosa, donde un brasero de barro creaba un ambiente acogedor, contrastando con la tormenta que se intensificaba afuera. «Déjeme conseguirle ropa seca y té», dijo, desapareciendo por un pasillo. Me quedé ahí goteando sobre el tapete tejido a mano, mirando alrededor de una casa que claramente pertenecía a alguien que sabía quién era. Las plantas prosperaban en cada superficie disponible. Los libros estaban apilados junto a sillas cómodas, y había una sensación de calidez vivida que no había experimentado en años, no desde que murió Esperanza. Cuando Esteban regresó con ropa y toallas, le agradecí torpemente. «Que el baño está al final del pasillo», indicó. «Cámbiese y platicaremos». La ducha caliente fue transformadora. Mientras el agua se llevaba el frío, sentí que algo de mi vergüenza y miedo también se desvanecía. La ropa que me había proporcionado, pantalones de franela y una camisa suave de algodón, era ligeramente grande, pero limpia y cómoda. Cuando regresé a la sala, Esteban estaba poniendo tazas de té en una mesa de centro. Se había cambiado a ropa seca él también, y su rostro curtido se veía más suave bajo la luz del brasero. «¿Cuánto tiempo ha estado viviendo así, Eduardo?», preguntó sin preámbulos. «¿Cómo que así?», respondí, sabiendo exactamente lo que quería decir, pero tratando de ganar tiempo. Con miedo, avergonzado, disminuido, encogiéndose para encajar en la idea que alguien más tiene de quién debería ser. Sus palabras directas me golpearon como una bofetada. Nadie había nombrado jamás mi condición de manera tan precisa. «No estoy seguro», confesé. «No fue todo de una vez. Fue gradualmente, como el agua erosionando la piedra. No te das cuenta hasta que la estructura comienza a desmoronarse». Esteban asintió como si entendiera perfectamente la metáfora. «Roberto no siempre fue así»,
continué, sintiendo la necesidad de explicar, de justificar. Al principio era atento, protector. Dijo que quería cuidarme después de que murió Esperanza, que merecía descansar, que no necesitaba preocuparme por el trabajo o las responsabilidades. ¿Y cuándo cambió eso? Pensé por unos momentos. No sé si cambió o si solo se rebeló. Las críticas empezaron sutilmente. Esa camisa no le queda, papá. Debería bajar de peso. Su forma de hablar me da pena cuando están mis colegas. Luego vinieron las comparaciones con otros hombres, los silencios prolongados cuando decía algo que lo disgustaba, el control sobre mis amistades, mi horario, mi dinero. Hice una pausa, sorprendido por mi propia elocuencia. ¿Cuánto tiempo había sido desde que hablé así, sin miedo de ser interrumpido o ridiculizado? Y esta noche lo dejó en la lluvia, completó Esteban, su voz cargada no de lástima, sino de profundo entendimiento. Por un medicamento, agregué, y la frase sonaba tan absurda que una risa amarga escapó de mis labios. Esteban me entregó una taza de té. El aroma de manzanilla y miel era reconfortante. Tomé un sorbo, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo que aún temblaba. ¿Cómo lo supo? Finalmente pregunté. ¿Cómo supo lo que había pasado? ¿Quién era yo? Esteban sonrió, sus ojos fijos en algún recuerdo distante. La vida me ha enseñado a reconocer las señales, el temblor en la voz, el miedo al contacto, el hábito de disculparse por existir. Estas son marcas que llevamos, visibles para aquellos que han estado en el mismo lugar. No me siento fuerte, confesé. Me siento roto. Roto sí, acordó, pero no destruido. Hay una diferencia crucial. Lo que está roto se puede reparar. A veces nos volvemos más fuertes precisamente en las fracturas. La sabiduría en sus palabras resonaba profundamente. Suena como si lo supiera de primera mano, me aventuré. Esteban puso su taza y se arremangó, revelando una cicatriz irregular que corría desde la muñeca hasta el codo. Mi padre, dijo simplemente, cuando tenía 17 años porque cuestioné su autoridad. Tragué saliva con dificultad, horrorizado. Esa fue la herida visible, continuó. Las invisibles tardaron mucho más en sanar. Mi madre se quedó con él, mi hermana también. Pero yo me fui en cuanto pude y nunca miré atrás. Lo siento, murmuré, no lo sienta. Me hizo quien soy. Y me dio la habilidad de detectar a otros que están sufriendo el mismo tipo de destrucción lenta. Me miró directamente. ¿Cuándo perdió a su esposa? La pregunta me tomó desprevenido, pero algo en su manera hizo que se sintiera seguro responder. Hace 15 años cáncer. Tuvimos 38 años juntos, y fue entonces cuando se mudó con su hijo. Asentí. Esperanza era la fuerte. Siempre sabía qué hacer, cómo manejar a Roberto. Después de que se fue me sentí perdido. Cuando Roberto sugirió que vendiera nuestra casa y me mudara con él y Alejandra, parecía la solución perfecta. ¿Y qué hacía antes para trabajar? Era ingeniero civil, dije sorprendido por el orgullo que aún teñía mi voz. No famoso ni nada, pero diseñé proyectos que importaban. Centros comunitarios, bibliotecas, vivienda popular en Guadalajara y Zapopan. ¿Cuál fue su proyecto favorito?, preguntó Esteban. La pregunta me transportó décadas atrás. La Biblioteca Insurgentes, dije sin dudar. Fue mi primera comisión importante, construida en una colina con vista al río Santiago. La diseñé para seguir los contornos naturales del terreno, con áreas de lectura que se proyectaban sobre el agua. Toda la comunidad ayudó a recaudar fondos para ella. Mientras hablaba, algo despertó dentro de mí, una pasión que pensé había muerto con mi carrera. Describí las características del edificio, los desafíos que habíamos superado, el orgullo que sentí en la ceremonia de apertura. Esteban escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas que revelaban su propia comprensión del diseño y el espacio. Todavía está ahí, concluí. Agregaron una nueva ala hace unos años, pero mantuvieron la estructura original intacta. Me gustaría verla algún día, dijo Esteban. Tal vez usted podría mostrarme. La idea de revisitar mi trabajo pasado era simultáneamente aterradora y emocionante. Habían pasado años desde que siquiera había manejado cerca de cualquiera de mis edificios. La lluvia continuó tamborileando contra las ventanas mientras platicamos hasta bien entrada la noche. Esteban me contó sobre su viaje, cómo la jardinería lo había salvado, cómo trabajar con sus manos y crear belleza
Había restaurado su sentido de valor. Cómo había venido a México desde Puebla a los 22 años, huyendo no solo del abuso de su padre, sino de un pueblo entero, que parecía demasiado pequeño para esconderse. Había trabajado en empleos extraños, por todo el Bajío antes de hacer aprendizaje, con un viejo jardinero japonés en Morelia. Hiroshi me enseñó que los jardines realmente se tratan de paciencia y esperanza, explicó Esteban. Plantas algo hoy sabiendo que podría no florecer por años. ¿Qué mayor acto de fe hay? El cuarto de huéspedes está listo, finalmente dijo, notando mi creciente fatiga. Debe estar cansado. De repente me di cuenta del agotamiento que pesaba sobre mí. Seguí a Esteban escaleras, arriba a una habitación sencilla, pero cómoda con una ventana que daba al jardín. El baño está al otro lado del pasillo, indicó. Si necesita algo, estoy al final del corredor. Le agradecí, y tan pronto como se fue me desplomé en la cama. La realidad de lo que había pasado me golpeó como una ola. Estaba en la casa de un extraño. Roberto probablemente estaría furioso y yo estaba aliviado. Esta realización me asustó más que cualquier otra cosa. Mientras me deslizaba hacia el sueño, noté una fotografía en la cómoda. Esteban, mucho más joven, parado junto a un anciano asiático frente a un jardín de piedra. Ambos sonreían, su postura reflejando respeto mutuo. Hiroshi, presumí. La imagen me siguió hasta los sueños, donde los jardines crecían del concreto y las puertas se abrían sin llaves. Desperté con el sonido de los pájaros. Por un momento, me sentí desorientado sin reconocer la habitación donde estaba. Entonces los recuerdos de la noche anterior inundaron mi mente. La pelea con Roberto, la lluvia, Esteban rescatándome. Me senté en la cama observando la suave luz matutina filtrándose por las cortinas. Me levanté y las abrí, revelando el jardín de Esteban en toda su gloria. Un oasis de planeación cuidadosa y atención amorosa. Camas elevadas de verduras, plantas perennes florecientes, un pequeño invernadero y árboles maduros creando sombra moteada. Bajé las escaleras, guiado por el aroma del café. Encontré a Esteban en la cocina preparando el desayuno con eficiencia silenciosa. «Buenos días, Eduardo», me saludó antes de que yo siquiera anunciara mi presencia. «Buenos días», respondí, sorprendido por lo descansado que me sentía a pesar de todo. «¿Puedo ayudar en algo?» «Siéntese», dijo señalando la pequeña mesa junto a la ventana. «El café está listo». La cocina, como el resto de la casa, era modesta pero cuidadosamente arreglada. Las hierbas crecían en macetas en el alféizar de la ventana, y las herramientas de jardinería colgaban ordenadamente en una pared con clavijas. «¿Durmió bien?», preguntó Esteban, poniendo una taza de café frente a mí. «Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo. Me lo imagino. A veces un espacio seguro es todo lo que necesitamos para finalmente descansar». Bebimos nuestro café en silencio por unos minutos. Había algo reconfortante en esa quietud compartida, tan diferente de los silencios tensos a los que estaba acostumbrado con Roberto. Debe estar preguntándose por qué lo traje aquí. Finalmente dijo Esteban. «Confieso que sí». Esteban puso su taza delicadamente. «Hace muchos años, cuando estaba en mi punto más bajo después de dejar Puebla, alguien apareció en mi vida. Un viejo jardinero que, así como hice con usted ayer, reconoció las señales del abuso y me ofreció no solo un trabajo, sino un camino hacia adelante. Me enseñó que nuestra mayor fortaleza yace precisamente en nuestras vulnerabilidades». Hizo una pausa, mirando hacia el jardín bañado por la luz matutina. «Me prometí a mí mismo que si alguna vez encontrara a alguien en la misma situación, haría lo mismo», continuó. «Pero hay más. Anoche, cuando lo vi parado en la lluvia, tuve un presentimiento. Algo me dijo que usted no estaba ahí por accidente. Nada pasa por accidente en mi experiencia». Había una intensidad en su voz que me inquietó, pero también me intrigó. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que tal vez usted tiene tanto que enseñarme como yo tengo que enseñarle». Antes de que pudiera preguntar más, Esteban se levantó. «Vamos a caminar por el jardín. El día está demasiado hermoso para quedarnos adentro, y tengo mis rondas matutinas que hacer». Salimos al jardín. El aire estaba fresco después de la lluvia de la noche anterior, cargando la fragancia de tierra mojada
y flores florecientes. Esteban se movía por su dominio con confianza silenciosa, revisando plantas, ajustando el riego, haciendo pequeñas reparaciones. ¿Cuánto tiempo ha estado cultivando jardines? Pregunté viéndolo entutorar un delfinium alto. Profesionalmente, unos 25 años. Pero he estado cultivando cosas desde que era niño. Se enderezó limpiándose la tierra de las manos. Era lo único que mi padre no podía controlar o destruir. No importaba cuánto gritara. Las semillas aún germinaban. Las plantas aún buscaban el sol. Llegamos a una banca de piedra cerca de un pequeño estanque de carpas. El sonido del agua de una fuente simple de bambú creaba una melodía relajante. «Siéntese», me invitó. Nos sentamos lado a lado, el sol matutino calentando nuestras caras. «Eduardo, ¿qué hacía usted antes de Roberto?» «¿Quién era?» La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo desde que había pensado en mí mismo como una persona separada de mi hijo y sus necesidades. «Era ingeniero civil», respondí, emergiendo la memoria con dificultad, como si tuviera que cavar profundo para encontrarla. Diseñé proyectos comunitarios pequeños, bibliotecas, escuelas, vivienda popular. Y le gustaba. Lo amaba. Disfrutaba ver las caras de las personas que usarían los espacios que creé, imaginando cómo esos edificios se convertirían en parte de sus vidas, sus memorias. Sonreí con el recuerdo, sintiendo una calidez en mi pecho que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Por qué paró? Mi sonrisa desapareció. Roberto pensó que no valía la pena el esfuerzo por lo poco que ganaba después de que murió Esperanza. Dijo que podía mantenernos a ambos solo, que merecía descansar a mi edad. Suspiré profundamente. Al principio parecía un gesto de amor. Y luego, entonces me di cuenta de que era control. Sin mi propio dinero, sin mi independencia, estaba atrapado. Pero para ese punto ya había perdido contacto con colegas. Confianza en usted mismo. Sí, admití, luchando contra las lágrimas. Ya no sé si aún recuerdo cómo diseñar. Se siente como si ese ingeniero apasionado muriera en algún lugar de estos últimos 15 años. Esteban tocó mi mano ligeramente. Nada que verdaderamente es nuestro puede perderse completamente, dijo. Solo está dormido, esperando a que usted lo despierte de nuevo. Permanecimos en silencio por unos momentos, solo escuchando a los pájaros cantar y el murmullo de la fuente. Esteban, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Qué pasó con su padre después de que se fue? Su cara se endureció ligeramente. Continuó su vida. Se volvió aún más controlador con mi madre y hermana. Cuando murió hace 12 años, fui al funeral no por él, sino por ellas. Mi madre lloró por él, mi hermana también. Yo no sentí nada. La simplicidad de su respuesta reveló más de lo que una explicación larga podría haber hecho. Y ahora, continuó, ahora cuido mi jardín. Ayudo a otros a cuidar los suyos. Trato de crear belleza donde pueda. Se levantó sacudiéndose los pantalones. Venga, quiero mostrarle algo. Lo seguía un cobertizo en la parte trasera de la propiedad. A diferencia del jardín perfectamente mantenido, este pequeño edificio parecía descuidado, su pintura descascarándose, su puerta ligeramente torcida. Este fue mi punto más bajo, dijo Esteban, abriendo la puerta para revelar un interior escaso. Un catre, una mesa pequeña, una sola silla. Cuando llegué por primera vez a Guadalajara no tenía dónde ir. Hiroshi, el jardinero que me enseñó, me dejó dormir aquí. Era solo un cobertizo de herramientas entonces. Ni siquiera tenía aislamiento. Miré alrededor, imaginando a un Esteban más joven, acurrucado en ese catre estrecho, a miles de kilómetros de casa. Por meses no entraría a la casa principal. Estaba demasiado roto, demasiado asustado. Así que Hiroshi venía aquí en su lugar. Cada tarde, lluvia o sol, traía la cena y se sentaba justo ahí. Señaló la silla. Y me hablaba. No sobre mi padre o lo que pasó, solo sobre plantas, estaciones, crecimiento. Como algunas semillas necesitan fuego para germinar, como la poda hace más fuertes a los árboles. Esteban pasó su mano por la pared desgastada. Lo he mantenido exactamente como era, un recordatorio de donde empecé. Ahora lo uso para plántulas en la primavera temprana. Nuevos comienzos. El simbolismo no se me perdió. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué hago ahora? Pregunté.
Solo usted puede responder eso, Eduardo. Pero puedo ayudarlo a encontrar el camino. Empieza con una pregunta simple. ¿Quién es Eduardo sin Roberto? Tragué saliva con dificultad. No sabía la respuesta. Había sido el padre de Roberto por tanto tiempo que había olvidado cómo ser solo Eduardo. No lo sé, admití. Entonces ese es el primer paso, redescubrirse. Mientras caminábamos de regreso a la casa, sonó el teléfono de Esteban. Su expresión cambió al mirar la pantalla. «Es su hijo», dijo, mostrándome el número de Roberto. Mi corazón se aceleró como si hubiera sido atrapado en una transgresión. Este reflejo condicionado reveló qué tan profunda era mi prisión. «No tiene que contestar si no quiere», dijo Esteban suavemente. «No sé qué decirle», confesé. «Entonces no diga nada. No ahora. Primero encuentre su propia voz. Luego, si quiere, úsela para hablar con él». Dejé que el teléfono sonara hasta que se quedó silencioso. Un sentimiento extraño me invadió. Culpa mezclada con una pizca de libertad. Esteban pareció sentir mi confusión. «El sentimiento de culpa», explicó como leyendo mis pensamientos, «es la última cadena que nos ata. Es su voz dentro de nosotros diciéndonos que no tenemos derecho a nuestra propia vida». Durante el día, Esteban siguió con su trabajo, cargando herramientas en su camioneta para sus citas de jardinería. Antes de irse me mostró dónde estaba todo en la casa. «Siéntase como en casa», dijo. «Hay comida en el refrigerador, libros por todos lados. La contraseña del Wi-Fi está en el refrigerador». Regresó como a las 4. Dejado solo en la casa de un extraño, me sentí extrañamente en paz. Pasé la mañana explorando, no husmeando, sino conociendo el espacio. Cada rincón de la casa de Esteban reflejaba propósito y cuidado. Los estantes de libros de la sala estaban llenos de volúmenes sobre jardinería, botánica, diseño de paisajes y, sorprendentemente, arquitectura. En una habitación en la parte trasera de la casa, descubrí una mesa de dibujo posicionada para capturar la luz del norte. En ella había planos para un rediseño de jardín, dibujos meticulosos mostrando elevaciones, plantaciones, senderos. Los estaba estudiando con interés profesional cuando algo me llamó la atención. El flujo distintivo de los senderos, la relación entre estructuras y espacio abierto. Me recordaba a mí mismo, a mi propia filosofía de diseño de hace décadas. En la tarde, encontré papel y lápices en el cajón de un escritorio. Casi sin pensar comencé a bosquejar. Solo líneas toscas al principio, tentativas e inseguras. Pero lentamente, como despertando de un largo sueño, mi mano comenzó a recordar. El contorno de un pequeño jardín comunitario que una vez había propuesto emergió en el papel. Senderos, áreas de descanso, camas elevadas accesibles para ancianos y discapacitados. Cuando Esteban regresó, estaba tan absorto en mi dibujo que no lo escuché entrar. Se quedó silencioso en el umbral observando. «Eso es hermoso», finalmente dijo. Levanté la vista sobresaltado y avergonzado. «Lo siento, no debería haber...» «Alto», interrumpió suavemente. «Nunca se disculpe por crear». «¿Qué es?» «Un jardín comunitario que diseñé hace años. Nunca se construyó. Se acabó el financiamiento». Esteban estudió el bosquejo con interés. «Es bueno, muy bueno. El diseño, el flujo, no ha perdido su toque, Eduardo». Su simple afirmación significó más de lo que podía saber. «Encontré sus diseños en la mesa de dibujo», admití. «Me recordaron mi propio trabajo de hace mucho». Esteban sonrió. «No me sorprende. El buen diseño habla un lenguaje universal y tal vez reconocemos en otros lo que resuena con nuestra propia verdad». Esa tarde, después de la cena, mi teléfono sonó. Era Roberto. Mi corazón se aceleró mientras Esteban me miraba interrogativamente. «Debería contestar», dije renuentemente. «Podría estar preocupado». Esteban asintió levantándose para darme privacidad, pero le hice seña de que se quedara. Necesitaba su fuerza. «Hola, Roberto», dije, tratando de mantener mi voz estable. «Papá, ¿dónde diablos estás?», demandó sin preámbulo. «He estado llamando a hospitales, estaciones de policía». «Estoy seguro», interrumpí. «En casa de un amigo». «¿Un amigo? ¿Qué amigo?» «Tú no tienes amigos», se burló, y sentí a Esteban endurecerse a mi lado. «Ven a casa ahora. Esto es ridículo». «No, Roberto», dije, sorprendiéndome con mi firmeza.
No voy a casa esta noche. Hubo silencio atónito del otro lado. Luego, ¿qué quieres decir con no? ¿Dónde te estás quedando? ¿Con quién estás? Te dije que estoy con un amigo. Estoy seguro. Te llamo mañana. Papá, si esto es por anoche, lo siento. Estaba estresado con la cena. ¿Sabes qué tan importantes son los Hernández para mi negocio? Solo necesitaba silencio para prepararme. Su disculpa sonaba hueca, y por primera vez reconocí la manipulación detrás de ella. Hablaremos mañana, Roberto. Buenas noches. Colgué antes de que pudiera responder. Miré a Esteban esperando juicio o tal vez orgullo, pero solo vi comprensión. El primer no es el más difícil, dijo simplemente. Esa noche dormí sin soñar. Un sueño profundo y sanador que no había experimentado en años. La mañana siguiente trajo desarrollos inesperados. Esteban y yo estábamos desayunando cuando alguien tocó la puerta. Esteban la abrió para encontrar a un oficial de policía parado en el portal. «Buenos días, señor. Soy el oficial Ramírez. Recibimos un reporte de persona desaparecida de un Harold Miller. Perdón, Eduardo Mendoza. El hijo dice que su padre anciano, que tiene demencia, se perdió anoche. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Demencia. Roberto había reportado que yo tenía demencia. La voz de Esteban fue calmada, pero firme. Oficial, el señor Mendoza está aquí y está perfectamente bien. Y no tiene demencia. El oficial miró hacia donde yo estaba parado en el pasillo. «Señor, ¿es usted Eduardo Mendoza?» «Sí lo soy», respondí, dando un paso adelante. «Su hijo está muy preocupado por usted. Dice que no está tomando su medicamento y puede estar confundido». Sentí una oleada de indignación. «Oficial, no tengo demencia. Tomo medicamento para una condición del corazón que mi hijo no recogió de la farmacia, como prometió. Luego me echó de la casa cuando le recordé sobre ello. El señor Morales aquí fue lo suficientemente amable para ofrecerme refugio». El oficial miró entre nosotros, claramente evaluando la situación. «Señor, ¿le importaría si le hago algunas preguntas para verificar su estado mental?» «Para nada». Me preguntó la fecha, el nombre del presidente, dónde estaba y otras preguntas estándar de orientación. Las contesté todas correctamente, por supuesto. «Bueno, señor, me parece perfectamente lúcido», concluyó. «¿Le gustaría que le dé una llamada a su hijo y le diga que está seguro?» «Por favor, sí», dije, «y por favor déjele claro que me estoy quedando aquí por elección propia». Después de que se fue el oficial, Esteban me miró con nueva preocupación. «Su hijo está escalando», dijo. «Usar la policía, reclamar que tiene demencia. Estos son pasos serios». «¿Qué debo hacer?», pregunté sacudido por el incidente. «Documentar todo», aconsejó, «y considerar obtener ayuda legal. El comportamiento de su hijo cruza la línea hacia el abuso de ancianos». La palabra abuso me golpeó fuerte. Nunca la había aplicado a mi situación, pero escucharla dicha en voz alta hizo que las conexiones encajaran en su lugar. ¿Realmente cree que es tan serio? La expresión de Esteban era grave. Eduardo, encerrar a una persona anciana fuera de su casa y negarle medicamento necesario es abuso. Mentirle a la policía sobre su estado mental es potencialmente criminal. Sí, es serio. Esa tarde, con el aliento de Esteban, llamé a mi hermano Joaquín, con quien no había hablado en casi 3 años. Otra relación que Roberto había logrado dañar. «¿Eduardo?» La voz de Joaquín sonaba conmocionada. «¿Eres realmente tú?» «Soy yo, Joaquín», dije, luchando contra la emoción. «Necesito platicar contigo». Le expliqué lo que había pasado con Roberto, cómo me estaba quedando con Esteban y el incidente policial de esa mañana. «Jesús, Eduardo», murmuró. Sabía que las cosas no estaban bien, pero no tenía idea de que fuera tan malo. «¿Por qué no me llamaste antes?» «Roberto me convenció de que no querías saber de mí», admití. «Dijo que pensabas que era una carga, que estabas contento de tenerme fuera de tus manos». El silencio de Joaquín habló por sí solo. «Entonces voy para allá». «¿Dónde estás?» Cuando Joaquín llegó a la casa de Esteban 2 horas después, el reencuentro fue emotivo. Mi hermano menor había envejecido, su cabello ahora completamente canoso, pero sus ojos eran los mismos, amables, directos. Me abrazó fuertemente. «Te he extrañado, Eduardo. Mucho.
Durante la cena, Joaquín llenó los vacíos de nuestros años separados. Había tratado de llamar muchas veces, pero Roberto siempre decía que estaba descansando o que había salido. Las cartas quedaron sin respuesta. Eventualmente dejó de intentar, asumiendo que yo quería distancia. Debía haber intentado más, dijo con pesar. No, insistí. Esto no es tu culpa. Ni siquiera es completamente culpa de Roberto. Yo permití que pasara, poco a poco. Esteban, que nos había dado espacio pero permanecía cerca, habló. Así es como funciona. Incrementalmente, casi imperceptiblemente. Para cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya estás atrapado en patrones que parecen imposibles de romper. Joaquín asintió, estudiando a Esteban. Gracias por ayudar a mi hermano, dijo simplemente. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Esteban, aunque todos sabíamos que eso no era cierto. Eduardo me dice que eres jardinero, dijo Joaquín a Esteban. Yo soy un aficionado entusiasta, principalmente verduras y plantas nativas en nuestra casa en Tlajomulco. Tlajomulco tiene excelente tierra, respondió Esteban con interés. Arcilla con buen drenaje en la mayoría de las áreas. Mientras discutían técnicas de compostaje y preservación de semillas ancestrales, observé a mi hermano y este hombre, que me había rescatado encontrando terreno común. Me llamó la atención que esto era como se veían las relaciones saludables. Interés mutuo, respeto compartido, nadie disminuyendo al otro para sentirse importante. Esa noche, con Joaquín instalado en el cuarto de huéspedes de Esteban y yo, en el sofá, sentí algo cambiando dentro de mí, una reconfiguración de posibilidades. Con mi hermano de vuelta en mi vida y el apoyo constante de Esteban, tal vez no estaba tan solo como Roberto me había hecho creer. Al día siguiente, Joaquín y yo visitamos a una abogada especializada en derecho de adultos mayores. Su oficina era cálida y acogedora, diseñada para tranquilizar a clientes mayores. Lo que está describiendo, señor Mendoza, es abuso financiero y emocional, dijo después de escuchar mi historia. Y dado las acciones recientes de su hijo, encerrarlo afuera, mentirle a la policía, estoy preocupada por su seguridad si regresa a su casa. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Primero, necesitamos asegurar sus finanzas. ¿Tiene su propia cuenta bancaria separada de la de su hijo? Negué con la cabeza. Todo está conjunto. Mi seguro social va directamente a nuestra cuenta compartida. Tomó notas. Cambiaremos eso inmediatamente. Segundo, necesitamos encontrarle vivienda permanente. ¿Tiene recursos para eso? Joaquín intervino. Eduardo puede quedarse conmigo todo el tiempo que necesite. Tengo mucho espacio desde que los niños se fueron. Bien. Tercero, deberíamos solicitar una orden de protección dado los incidentes recientes. Y finalmente, necesitamos recuperar sus pertenencias personales de la casa de su hijo. La realidad de lo que estaba sugiriendo, la ruptura permanente con Roberto, me golpeó fuerte. Todavía es mi hijo, dije quedamente. Los ojos de la abogada se suavizaron. Sí, y nada cambia eso. Pero usted merece seguridad y dignidad, señor Mendoza. A veces, lo más amoroso que podemos hacer por nuestros hijos es dejar de permitir comportamiento destructivo. Nos fuimos con un plan y papeles que presentar. Joaquín me llevó de vuelta a la casa de Esteban en silencio, ambos procesando las discusiones de la mañana. ¿Estás seguro de esto, Eduardo?, finalmente preguntó. Es un gran paso. No, admití. No estoy seguro de nada ya, pero sé que no puedo regresar a vivir como estaba. Esteban estaba trabajando en el jardín cuando regresamos, trasplantando plántulas con atención cuidadosa. Observar sus manos fuertes, colocando gentilmente cada planta frágil en tierra fresca, me pareció una metáfora perfecta para lo que estaba haciendo por mí, proporcionando espacio para nuevo crecimiento después de ser desarraigado. Esa tarde hubo otro toque en la puerta. Esta vez era Roberto mismo, viéndose perfectamente compuesto en ropa casual de negocios, su cara una máscara de preocupación. «Papá», dijo cuando Esteban abrió la puerta. «Gracias a Dios, he estado tan preocupado». Se movió para abrazarme, pero me hice hacia atrás manteniendo distancia. «¿Qué estás haciendo aquí, Roberto?», pregunté, orgulloso de que mi voz permaneciera firme. «He venido a llevarte a casa, por supuesto. Esto ya duró suficiente».
Miró alrededor de la sala modesta de Esteban con desdén apenas contenido. Joaquín se movió para ponerse a mi lado. «Hola, Roberto». La expresión compuesta de Roberto falló. «Tío Joaquín, ¿qué estás haciendo aquí?» «Apoyando a mi hermano», respondió Joaquín uniformemente. Algo que debía haber hecho hace años. La mirada de Roberto se movió de Joaquín a Esteban, sus ojos estrechándose. «Así que esta es toda una intervención que arreglaron, papá. Un jardinero cualquiera y un tío que no se ha molestado en visitar en años». «Eso no es cierto», dije. «Tú mantuviste alejado a Joaquín. Controlaste a quién podía ver, con quién podía hablar. Has controlado todo». Roberto se rió, pero no había humor en ello. «¿Controlarte? Te he cuidado, te he dado una casa, seguridad, todo lo que necesitabas». «Excepto respeto», interrumpió Esteban quedamente. «Excepto dignidad». Roberto lo ignoró, enfocándose en mí. «Papá, estás confundido. Necesitas tu medicamento. Solo ven a casa y podemos resolver todo esto». «No estoy confundido, Roberto. Por primera vez en años estoy pensando claramente». Respiré profundamente. «No voy a regresar. No ahora. Tal vez nunca». Su fachada se agrietó, la ira brillando en sus ojos. «Esto es ridículo. No puedes vivir con este jardinero». «¿Qué va a pensar la gente?» «Ya no me importa lo que piense la gente», respondí. «Y no me voy a quedar aquí. Me voy a vivir con Joaquín por un tiempo». La expresión de Roberto se oscureció más. «Si haces esto, no esperes que te reciba de vuelta cuando falle, cuando te des cuenta de que no puedes manejarte sin mí. Las arreglé muy bien por décadas, antes de que te hicieras cargo de mi vida, hijo. Me las arreglaré de nuevo». Se volteó para irse, luego se detuvo en la puerta. «Esto no se acabó, papá. Te vas a arrepentir de esta decisión». Después de que se fue, me desplomé en el sofá, temblando con adrenalina y emoción. «Lo hiciste. Bien, Eduardo», dijo Esteban, poniendo una mano firme en mi hombro. «Muy bien». Al día siguiente, Joaquín y yo regresamos a la casa de Roberto con una escolta policial para recoger mis pertenencias. Roberto no estaba en casa, lo cual fue tanto un alivio como una decepción. Parte de mí había esperado una oportunidad más de conversación, de entendimiento. Mientras empacaba mi ropa, libros y los pocos recuerdos que eran verdaderamente míos, me sentí como si estuviera excavando una versión anterior de mí mismo. En mi viejo dormitorio encontré un portafolio que pensé se había perdido hace años, lleno de diseños e ideas de mis días de arquitectura. «Recuerdo esto», dijo Joaquín mirando sobre mi hombro. «Estabas trabajando en ese centro comunitario en Zapopan cuando murió Esperanza». «Sí», dije, pasando mis dedos sobre las páginas amarillentas. «Nunca lo terminé». «Tal vez es tiempo de revisitarlo», sugirió. Terminamos de empacar rápidamente. Cuando estábamos a punto de irnos, noté una pila de correo en el mostrador, incluyendo un sobre de apariencia oficial dirigido a mí. Lo abrí para encontrar estados financieros de cuentas que no sabía que existían, inversiones a mi nombre, que Roberto había estado manejando sin mi conocimiento o consentimiento. «Deberías mostrarle esto a la abogada», dijo Joaquín sombríamente después de examinarlas. «Esto va más allá del abuso emocional». Asentí, una ira fría reemplazando la tristeza que había sentido antes. La profundidad del engaño de Roberto aún se estaba desarrollando capa por capa. Esa noche en la casa de Esteban, mi última antes de mudarme con Joaquín, tuvimos una pequeña cena juntos. Esteban, Joaquín y yo. La conversación fluyó fácilmente, puntuada por momentos de risa que no había experimentado en años. «¿Sabes?», dijo Esteban mientras nos sentábamos en su portal después, viendo luciérnagas emerger en el crepúsculo que se acercaba. «Cuando Hiroshi me acogió hace todos esos años, me dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, la medida de un jardín no es cómo se ve en condiciones ideales, sino cómo se recupera después de una tormenta». Me miró significativamente. «Te estás recuperando bien, Eduardo. Ya estás enviando nuevo crecimiento». «Gracias a usted», dije sinceramente. «No sé qué habría pasado si no hubiera estado ahí esa noche». Esteban negó con la cabeza. «Solo proporcioné el espacio. La fuerza siempre estuvo en usted, dormida pero esperando». La mañana siguiente,
Mientras Joaquín cargaba mis cosas en su carro, abracé a Esteban fuertemente. «Esto no es adiós», le dije. «Solo una transición. La puerta de mi jardín siempre está abierta para usted», respondió. Que hablando de jardines, desapareció en su casa, regresando con una caja pequeña de madera. Esto era de Hiroshi. Quiero que lo tenga. Adentro había un juego de herramientas de jardinería antiguas, mantenidas amorosamente, sus mangos de madera gastados suaves por décadas de uso. «No cultivo jardines», dije confundido. Esteban sonrió. «Todavía no. Pero todos deberían cultivar algo, Eduardo. Nos recuerda que nosotros también podemos echar nuevas raíces, sin importar cuántas veces seamos trasplantados». Acepté el regalo, entendiendo el significado más profundo detrás de él. Mientras los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mi vida se transformó de maneras que no podría haber imaginado esa noche lluviosa cuando Roberto me echó afuera. Con el apoyo de Joaquín y la guía de la abogada, reclamé mis finanzas, mi independencia y, más importante, mi sentido de identidad. La ira inicial de Roberto evolucionó a aceptación a regañadientes cuando se enfrentó con las consecuencias legales de su mal manejo financiero. Nuestra relación permaneció tensa, pero se estaba reconstruyendo lentamente en términos nuevos, más igualitarios. Mantuve contacto cercano con Esteban, visitando su jardín a menudo. Fiel a su predicción, comencé a cultivar cosas. Primero unas hierbas en el alféizar de la ventana de Joaquín, luego un pequeño huerto de verduras en su patio trasero. Encontré que la arquitectura y la jardinería compartían muchos principios. Ambas trataban sobre crear espacios que nutrieran y sostuvieran la vida. Un día, unos 3 meses después de esa noche fatídica, recibí una llamada del centro comunitario en Zapopan, donde una vez había sido voluntario. La directora, Elena Martínez, había recibido mi número de un viejo colega que había escuchado que estaba de vuelta en circulación. «Señor Mendoza», dijo, «estamos expandiendo nuestras instalaciones para incluir un jardín terapéutico para adultos mayores y veteranos. Recordamos los diseños que propuso hace años. ¿Estaría interesado en consultar en el proyecto?» Me quedé sin palabras por un momento, abrumado por la sincronicidad. «Me sentiría honrado», finalmente logré decir. «Maravilloso. Y hay algo más», continuó. «Estamos buscando a alguien para dirigir sesiones de terapia de jardín 2 veces por semana. Es un estipendio modesto, pero sé justo a la persona», interrumpí, pensando en Esteban. 6 meses después de esa noche lluviosa, me encontré parado en el jardín recién completado en el centro comunitario de Zapopan. Las camas elevadas que había diseñado ahora estaban llenas de hierbas y verduras. Los senderos accesibles serpenteaban por plantas perennes florecientes. Bancas estaban posicionadas para capturar tanto el sol matutino como el de la tarde. A mi lado estaba Esteban, quien efectivamente había tomado la posición de coordinador de terapia de jardín. Examinó nuestro trabajo con satisfacción silenciosa. «¿Qué piensas?», pregunté. «Creo que Hiroshi aprobaría», respondió. «Qué esperanza también, me imagino». La mención de mi difunta esposa trajo consuelo inesperado en lugar de dolor. Casi puedo verla aquí moviéndose entre las plantas, sonriendo por lo que había creado. «¿Sabes qué es lo más notable sobre los jardines, Eduardo?», preguntó Esteban mientras caminábamos por el sendero central. «Nunca están realmente terminados. Evolucionan, responden a las estaciones, crecen en direcciones inesperadas, igual que nosotros». Pensé en el viaje de los meses pasados, el dolor de la separación de Roberto, el redescubrimiento de mi hermano Joaquín, la lenta reconstrucción de mi vida y la amistad inesperada que me había salvado de tantas maneras. «Tu hijo pagará por esto», cité las palabras de Esteban de esa noche lluviosa. De cierta manera lo hizo, pero no como imaginé. Esteban asintió. «Perdió el poder que tenía sobre usted. Para hombres como su hijo, como mi padre, ese es el precio más pesado de todos. Y para hombres como nosotros». Pregunté. Esteban sonrió señalando el jardín alrededor de nosotros, que pronto estaría lleno de veteranos aprendiendo a cultivar alimentos, adultos mayores encontrando propósito en cuidar plantas, niños descubriendo la maravilla de las semillas. Para nosotros, es solo el comienzo de lo que podemos hacer crecer.
Los dos nos quedamos ahí mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre lo que se convertiría en un espacio de sanación y comunidad. Dos hombres que habían estado rotos pero no destruidos, que habían encontrado en la jardinería y la arquitectura formas diferentes pero complementarias de reconstruir no solo espacios, sino vidas. Una semana después, fiel a la predicción de Esteban, la policía tocó la puerta de Roberto. La investigación financiera había descubierto no solo mal manejo de mis activos, sino un patrón de abuso financiero de ancianos que se extendía a varios de sus clientes en la firma de administración de patrimonio donde trabajaba. Los cargos no eran solo civiles, sino criminales. Cuando escuché las noticias no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza mezclada con resolución. Recordé las palabras de Esteban sobre jardines que nunca están terminados, siempre evolucionando. Tal vez lo mismo era cierto de las relaciones familiares. Ellas también podían ser podadas, remodeladas, permitidas crecer en direcciones más saludables. Visité a Roberto en la oficina de su abogado, donde se sentaba disminuido, su fachada cuidadosamente construida de éxito, desmoronándose a su alrededor. Nunca quise esto, le dije honestamente. Solo quería ser tratado con dignidad. No pudo encontrar mis ojos. No sé cómo las cosas salieron tan mal, dijo. Pensé que te estaba protegiendo. Control no es protección, Roberto. Nunca lo fue. Mientras me iba, finalmente levantó la vista. ¿Podemos arreglar esto alguna vez, papá? Pensé en el jardín de Esteban, en plantas dañadas pero no destruidas, en la paciencia requerida para verdadera sanación. No lo sé, respondí honestamente, pero el crecimiento siempre comienza con raíces honestas. Y sabía con una certeza que había estado ausente por 15 años, que cualquier cosa que creciera entre nosotros ahora tendría que ser auténtica. No la relación atrofiada y distorsionada del pasado, sino algo nuevo que respetara nuestras necesidades de florecer independientemente. Así como Esteban me había enseñado, algunas plantas necesitan ser separadas para prosperar, y algunas relaciones, como ciertos jardines, requieren una temporada de dormancia antes de que puedan florecer de nuevo. La primavera siguiente, mientras el jardín comunitario florecía bajo nuestro cuidado, Esteban y yo nos sentamos en una banca, viendo veteranos enseñando a niños cómo plantar plántulas de tomate. El aire estaba lleno de risa y el aroma rico de tierra recién trabajada. ¿Sabes qué solía decir Hiroshi sobre diseño de jardines?, preguntó Esteban. ¿Qué? Los mejores jardines se revelan lentamente. Te invitan a descubrir, a quedarte, a regresar. Asentí, entendiendo la sabiduría en esas palabras. Mi propia vida se estaba revelando de nuevo, un día a la vez, llena de descubrimientos que nunca esperé hacer a los 74 años. Creo que lo mismo es cierto de las personas, respondí. Las mejores se revelan lentamente también. Esteban sonrió, su rostro curtido surcado con líneas de risa ganadas a través de décadas de trabajar bajo el sol. Entonces espero con ansias ver qué más va a revelar. Eduardo Mendoza. Miré hacia el jardín, nuestro jardín, donde nueva vida empujaba a través de tierra que una vez había estado estéril, y supe, con la certeza silenciosa de una semilla germinando, después de un invierno largo, que finalmente había encontrado mi camino a casa. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, lo que creíamos que era el final resultó ser apenas el comienzo de algo mucho más grande. 3 meses después de la apertura oficial del jardín terapéutico, Elena Martínez me llamó a la oficina. Su expresión era seria, pero había una chispa de emoción en sus ojos. Eduardo, tenemos una situación, comenzó. Una situación maravillosa pero compleja. Me senté curioso. ¿Qué tipo de situación? El proyecto del jardín ha tenido tanto éxito que hemos recibido solicitudes de 5 centros comunitarios más en el área metropolitana. Quieren que diseñemos jardines similares para sus comunidades. Mi corazón se aceleró. Después de tantos años de inactividad profesional, la idea de múltiples proyectos era tanto emocionante como aterradora. Pero hay más, continuó Elena. La fundación que financia estos proyectos quiere crear un programa piloto para entrenar a más terapeutas de jardín como Esteban. Están hablando de establecer un centro de entrenamiento aquí mismo, en Zapopan.
La magnitud de lo que estaba sugiriendo comenzó a hundirse. No solo era un proyecto de arquitectura, sino la oportunidad de crear algo que podría impactar la vida de cientos, tal vez miles de personas. ¿Qué necesitarían de mí? Pregunté. Diseñar el centro de entrenamiento completo. Jaulas, invernaderos, jardines de demostración, espacios de terapia. Sería tu proyecto más grande, Eduardo. Tu obra maestra. Esa noche, compartí las noticias con Joaquín durante la cena. Mi hermano escuchó con creciente entusiasmo. Eduardo, esto es increíble, dijo. Es como si todo lo que has vivido, toda tu experiencia, te hubiera estado preparando para esto. Pero es enorme, admití. No he manejado un proyecto de esta escala en décadas. ¿Y si he perdido mi habilidad? Joaquín se rió. Hermano, vi los planos que dibujaste para el jardín comunitario. No solo no has perdido tu habilidad, está mejor que nunca. Has agregado sabiduría, compasión, comprensión real de lo que la gente necesita. Al día siguiente, visité a Esteban para contarle sobre la propuesta. Lo encontré en el invernadero, tiernamente trasplantando plántulas de albahaca, un centro de entrenamiento, murmuró después de que le expliqué. Imagine, Eduardo, docenas de personas aprendiendo a usar jardines para sanar, y luego llevando ese conocimiento a sus propias comunidades. ¿Estarías interesado en dirigir el programa de entrenamiento? Pregunté. Sus manos se detuvieron sobre las plantas. ¿Yo? Eduardo, soy solo un jardinero. No, dije firmemente. Eres un sanador, un maestro. Alguien que entiende que cultivar plantas y cultivar personas requiere las mismas habilidades, paciencia, compasión, fe en el crecimiento. Esteban se quedó callado por un largo momento. Hiroshi siempre decía que cuando estás listo para el siguiente nivel de crecimiento, el universo te presenta la oportunidad. Tal vez este es mi momento. Durante las semanas siguientes, me sumergí en el proyecto con una pasión que no había sentido en años. Trabajé en el diseño durante horas, creando no solo edificios funcionales, sino espacios que inspirarían y nutrirían tanto a estudiantes como a pacientes. El diseño que surgió era mi mejor trabajo. Una integración fluida de arquitectura y paisaje que honraba tanto la funcionalidad como la belleza. Aulas con paredes de vidrio que se abrían a jardines de demostración, invernaderos que servían como laboratorios de aprendizaje, espacios de meditación anidados entre plantas aromáticas. Cuando presenté los planos preliminares a Elena y al comité de la fundación, la reacción fue inmediata y entusiasta. Eduardo, dijo el representante de la fundación, un hombre distinguido llamado Dr. Hernández, esto no es solo un centro de entrenamiento. Es un modelo para el futuro de la terapia holística. ¿Cuándo podemos empezar la construcción? Preguntó Elena. Hay solo un problema, intervino Dr. Hernández. El presupuesto. Mi corazón se hundió. ¿No es suficiente financiamiento? Oh, hay suficiente financiamiento, sonrió. El problema es que hay demasiado. Cuando los otros donantes vieron estos diseños, todos quisieron contribuir más. Vamos a tener que expandir el proyecto. En los meses que siguieron, el centro de entrenamiento de terapia de jardín se convirtió en la pasión central de mi vida. Trabajé más cerca con Esteban que nunca, combinando mi experiencia en diseño con su conocimiento profundo de plantas y personas. La construcción comenzó en la primavera, y fue emocionante ver mis diseños cobrar vida. Equipos de trabajadores instalando los cimientos, carpinteros construyendo las estructuras de los invernaderos, paisajistas plantando los primeros árboles. Pero quizás lo más gratificante fue ver el impacto que el proyecto ya estaba teniendo en la comunidad. Personas de toda edad venían a observar el progreso, hacían preguntas, se ofrecían como voluntarios. Un día, mientras Esteban y yo supervisábamos la instalación de un sistema de riego en uno de los jardines de demostración, se acercó un joven de unos 30 años. Estaba en silla de ruedas, pero se movía con confianza y propósito. «Disculpen», dijo, ¿son ustedes los que están construyendo el centro de entrenamiento? Sí, respondió Esteban. ¿En qué podemos ayudarlo? Mi nombre es Miguel Santana. Soy veterano. Perdí el uso de mis piernas en Afganistán. He estado luchando con depresión, PTSD. Mi terapeuta me habló sobre terapia de jardín. Se detuvo, luchando con las emociones.
Quería conocer a las personas que están haciendo esto posible. Quería agradecerles por darnos esperanza. Esteban se arrodilló para estar a la altura de Miguel. Miguel, ¿te gustaría ayudarnos? Estamos diseñando todas nuestras camas de jardín para ser completamente accesibles. Podríamos usar la perspectiva de alguien que realmente las va a usar. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Puedo ayudar? No solo puedes ayudar, dije, una idea formándose en mi mente. ¿Te gustaría ser uno de nuestros primeros estudiantes en el programa de entrenamiento? Podríamos usar a alguien con tu experiencia para ayudar a otros veteranos. Esa tarde, mientras observaba a Miguel trabajar junto a Esteban, ajustando la altura de las camas de jardín y sugiriendo modificaciones para mejor accesibilidad, me di cuenta de algo profundo. Esta no era solo mi historia de redención, o la historia de Esteban de superar el abuso. Era algo mucho más grande. La historia de cómo el dolor transformado puede convertirse en sanación para otros, cómo nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza. Pensé en Roberto, quien aún enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones, pero quien también había comenzado terapia y había expresado, a través de Joaquín, su deseo de reparar nuestra relación. Tal vez él también encontraría su camino hacia la redención. Pensé en todos los Eduardos por ahí, hombres y mujeres mayores que se sentían invisible, sin valor, atrapados en relaciones que los disminuían. Tal vez este centro les daría una oportunidad de redescubrirse, de crecer de nuevo. Y pensé en los Estebans, los sanadores heridos que llevaban su propio dolor transformado en medicina para otros. El sol se estaba poniendo sobre el sitio de construcción, pintando todo con una luz dorada suave. En unos meses, este lugar estaría lleno de vida, aprendizaje, crecimiento, semillas plantadas en tierra preparada con lágrimas, regadas con esperanza y tendidas con amor. ¿Sabes qué, Esteban? Dije mientras nos alejábamos del sitio. ¿Qué, amigo? Creo que finalmente entiendo lo que Hiroshi quería decir sobre jardines que se revelan lentamente. Esteban sonrió. ¿Y qué es eso? Que lo mejor aún está por venir. 6 meses después, el Centro de Entrenamiento en Terapia de Jardín Eduardo Mendoza estaba listo para su inauguración oficial. Cuando Elena me informó que habían nombrado el centro en mi honor, me quedé sin palabras. Después de décadas de sentirme invisible, ver mi nombre en letras doradas sobre la entrada principal fue profundamente conmovedor. La ceremonia de inauguración se realizó un sábado soleado de abril. Había esperado una pequeña reunión de funcionarios locales y algunos voluntarios. En cambio, me encontré con un mar de caras, familias de la comunidad, veteranos en sillas de ruedas, adultos mayores con bastones, niños corriendo entre los senderos nuevos del jardín. Joaquín llegó temprano con su esposa Carmen y sus nietos, quienes inmediatamente se sintieron atraídos por el jardín de mariposas que habíamos diseñado especialmente para niños. «Eduardo», dijo Carmen, abrazándome calurosamente, «estoy tan orgullosa de lo que has logrado. Este lugar es mágico». Miguel Santana, quien ahora era oficialmente nuestro primer estudiante, graduado del programa de entrenamiento, se acercó en su silla de ruedas seguido por un grupo de veteranos. «Don Eduardo», dijo, usando el título de respeto que insistía en darme, «quiero presentarle a algunos amigos. Todos ellos están interesados en el programa». Mientras hablaba con cada veterano, escuchando sus historias de trauma, pérdida y la lenta búsqueda de significado después de la guerra, me di cuenta de algo profundo. Cada uno de ellos me recordaba a mí mismo esa noche lluviosa, cuando Roberto me echó, perdidos, heridos, pero aún con un destello de esperanza en sus ojos. «El jardín nos da propósito», explicó una mujer veterana llamada Patricia. «Cuando plantas algo y lo cuidas, recuerdas que aún puedes crear vida, no solo destruirla». Elena tomó el micrófono en el pequeño anfiteatro al aire libre que habíamos construido en el corazón del centro. «Buenos días a todos», comenzó. «Hoy celebramos más que la apertura de un centro de entrenamiento. Celebramos la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para crear algo hermoso de las cenizas del dolor». Miró directamente hacia mí. Eduardo Mendoza llegó a nosotros después de una crisis personal que habría quebrado a un hombre menor. En lugar de rendirse,
canalizó su dolor en este proyecto extraordinario que tocará las vidas de miles. Los aplausos fueron abrumadores. Me levanté, mis rodillas temblando ligeramente, y me acerqué al micrófono. «Amigos», comencé, mi voz más fuerte de lo que había esperado. Hace 2 años estaba parado en la lluvia, echado de mi propia casa, sintiéndome completamente perdido. Si alguien me hubiera dicho entonces que estaría aquí hoy, inaugurando un centro que lleva mi nombre, no lo habría creído. Hice una pausa, viendo caras atentas en la multitud. Pero la vida tiene una manera de sorprendernos. A veces nuestros momentos más oscuros son las semillas de nuestros días más brillantes. Señalé hacia Esteban, quien estaba parado cerca de los invernaderos con un grupo de sus primeros estudiantes de terapia. Un hombre sabio me dijo una vez que los jardines nos enseñan paciencia y esperanza. Plantamos hoy sabiendo que tal vez no veremos la cosecha completa, pero tenemos fe en que crecerá. Este centro es nuestra semilla plantada en la comunidad de Zapopan. Espero que florezca durante décadas. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba por los jardines, explorando los invernaderos y participando en talleres de demostración, noté una figura familiar parada en la periferia del evento. Era Roberto. Había perdido peso, y su ropa, aunque aún de buena calidad, ya no tenía esa perfección obsesiva que recordaba. Se veía mayor, más vulnerable. Nuestras miradas se encontraron a través del jardín. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego lentamente comenzó a caminar hacia mí. «Papá», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era diferente, más suave, sin la arrogancia que había dominado nuestras conversaciones durante años. «Roberto», respondí, manteniendo mi tono neutral. «No esperaba verte aquí. Joaquín me dijo sobre la inauguración. Yo quería venir para ver lo que habías construido». Miró alrededor del centro con algo que parecía asombro genuino. «Es increíble, papá. Es realmente increíble». Permanecimos en silencio incómodo por un momento. Luego Roberto habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «He estado en terapia, como ordenó el juez. Que hoy he estado pensando mucho sobre todo, sobre cómo te traté, sobre la persona en que me convertí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo pedirte perdón por años de abuso, porque eso es lo que era, ¿verdad? Abuso». La palabra colgó entre nosotros. Era la primera vez que él la había usado. «Sí», dije simplemente, «lo era. El terapeuta dice que aprendí estos patrones de control de mi propia infancia, que repetí cosas que ni siquiera me di cuenta que estaba haciendo. Pero eso no es excusa. Tú eras mi padre, y se suponía que debía cuidarte, no controlarte. Miré a este hombre que era mi hijo, viendo quizás por primera vez en años a la persona debajo de la máscara de control y arrogancia. «¿Qué quieres de mí, Roberto?», pregunté. «No sé si tengo derecho a querer algo», respondió. «Pero si estuvieras dispuesto, me gustaría intentar ser tu hijo de nuevo. No el hijo que trata de controlar tu vida, sino el hijo que te ama y respeta quien eres». Pensé en las palabras de Esteban sobre plantas que necesitan ser separadas para florecer, sobre jardines que requieren estaciones de dormancia antes de poder crecer de nuevo. «Tengo condiciones», dije finalmente. «Cualquiera», respondió rápidamente. «Primera, continúas con la terapia, no solo hasta que el juez lo ordene, sino hasta que realmente cambies. Segunda, nunca más intentas controlar mi dinero, mi tiempo o mis relaciones. Tercera, si volvemos a construir una relación será lentamente, con respeto mutuo». Roberto asintió vigorosamente. «Sí, sí a todo. Y cuarta», agregué sorprendiéndome a mí mismo, «me gustaría que vinieras aquí ocasionalmente para ayudar, para aprender, para ver lo que el crecimiento real se ve». Sus ojos se ampliaron con sorpresa. «¿Querrías que ayudara aquí?» «Esteban siempre dice que jardinar te enseña humildad. Te enseña que no puedes controlar el crecimiento, solo crear las condiciones para que ocurra». Miré directamente a sus ojos. «Creo que podrías beneficiarte de esa lección». Durante los meses siguientes, Roberto comenzó a venir al centro una vez por semana. Al principio, era claramente incómodo, fuera de su elemento entre la tierra y las plantas, pero gradualmente, bajo la guía paciente de Esteban, comenzó a cambiar.
Lo vi aprender a plantar semillas sin garantía de que crecerían, a cuidar plantas que podrían no florecer durante meses, a trabajar junto a veteranos y adultos mayores que una vez habría despreciado. Lentamente, la arrogancia que había definido su personalidad durante décadas comenzó a suavizarse. El centro se convirtió en el corazón de mi nueva vida. Cada día traía nuevos estudiantes, nuevos programas, nuevas historias de transformación. Diseñamos jardines para centros de rehabilitación de drogas, programas para niños con autismo, espacios terapéuticos para sobrevivientes de violencia doméstica. Esteban se había convertido en un maestro renombrado, con solicitudes para enseñar en conferencias por todo México y América Central, pero siempre regresaba a Zapopan, a nuestro centro, diciendo que aquí era donde pertenecía. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, me preguntó una tarde mientras caminábamos por el jardín de demostración, donde un grupo de niños con discapacidades estaba aprendiendo a plantar frijoles. Que cada persona que viene aquí herida se va un poco más completa. Y cada persona que se va completa hace espacio para que venga otra persona herida. Era cierto. El centro se había convertido en un ecosistema de sanación, donde las historias de recuperación inspiraban a otros a intentar su propia transformación. Miguel había fundado un grupo de apoyo para veteranos que se reunía en el centro cada jueves. Patricia había comenzado un programa especial para mujeres veteranas. Docenas de adultos mayores que habían llegado sintiéndose invisibles e inútiles habían encontrado propósito nuevo, enseñando a otros o cuidando secciones especiales del jardín. Una mañana, recibí una llamada que me sorprendió completamente. «¿Eduardo Mendoza?», preguntó una voz femenina formal. «Sí, soy yo. Habla la asistente del secretario de Desarrollo Social. El secretario se pregunta si estaría disponible para una reunión. El gobierno federal está interesado en su modelo de terapia de jardín». 2 semanas después, me encontré en la Ciudad de México, presentando nuestro programa a funcionarios gubernamentales de alto nivel. Querían implementar centros similares en ciudades principales por todo México. «Señor Mendoza», dijo el secretario después de mi presentación, «su trabajo representa exactamente el tipo de innovación social que nuestro país necesita. ¿Estaría dispuesto a dirigir un programa nacional?». Esa noche, en mi hotel en la capital, llamé a Esteban para contarle sobre la reunión. «Un programa nacional», murmuró. «Eduardo, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Miles de personas podrían beneficiarse, pero significaría mucho tiempo fuera de Zapopan, fuera del centro. Los buenos maestros», dijo Esteban, «son aquellos que entrenan a otros para que puedan continuar el trabajo sin ellos. Hiroshi me enseñó eso». En los meses siguientes, trabajé con el gobierno para desarrollar un plan para 20 centros de terapia de jardín por todo México. Esteban y Miguel viajaron conmigo a las ciudades seleccionadas, entrenando a equipos locales, adaptando nuestros diseños a diferentes climas y culturas. Roberto, sorprendentemente, se ofreció para manejar los aspectos financieros y administrativos del programa de expansión. Su experiencia en administración de patrimonio, ahora aplicada éticamente, resultó invaluable. «Es irónico», me dijo una tarde mientras revisábamos presupuestos para el centro de Mérida. «Toda mi vida traté de controlar todo, y ahora estoy aprendiendo que el trabajo más satisfactorio es ayudar a otros a tener control sobre sus propias vidas». Era una transformación que nunca habría creído posible. Un año después de la inauguración de nuestro centro original, me encontré parado en el mismo jardín de demostración donde había comenzado todo. Pero ahora, en lugar de una docena de plantas, había cientos. En lugar de un puñado de estudiantes, había un flujo constante de personas llegando para aprender, sanar, crecer. Esteban se acercó, sus manos como siempre sucias de tierra, su rostro radiante con la satisfacción de un día productivo. «¿En qué piensas?», preguntó. «En semillas», respondí. «En cómo una sola semilla plantada en las condiciones correctas puede convertirse en un bosque entero». «¿Y cuál fue tu semilla?». Pensé en esa noche lluviosa, en el momento cuando todo parecía perdido, cuando un extraño me ofreció refugio y esperanza. «La compasión», dije finalmente. «La compasión de un jardinero que vio a un hombre herido y decidió ayudar». Esteban sonrió.
Y mira lo que ha crecido. Miré alrededor del centro bullicioso, pensando en los otros 19 centros que pronto abrirían por todo el país, en las miles de vidas que serían tocadas, en las semillas de esperanza que se plantarían en comunidades de Tijuana a Mérida. Sí, dije, mira lo que ha crecido. 2 años después de esa conversación sobre semillas y bosques, me encontré parado frente a un mapa de México en mi nueva oficina en la Ciudad de México. Pequeñas banderas verdes marcaban cada uno de los 23 centros de terapia de jardín que ahora operaban por todo el país. Lo que había comenzado como un proyecto de recuperación personal se había convertido en un movimiento nacional de sanación. Mi asistente, una joven brillante llamada Sofía, entró con una pila de reportes. «Don Eduardo, los números del trimestre», anunció, colocando los documentos en mi escritorio. «Los resultados son extraordinarios». Mientras revisaba las estadísticas, me maravillé de las cifras. Más de 10,000 personas habían participado en programas de terapia de jardín en los últimos 6 meses. Veteranos con PTSD reportaban reducción del 60% en síntomas de ansiedad. Adultos mayores en centros de cuidado mostraban mejoras dramáticas en depresión y sensación de propósito. Pero fueron las historias individuales las que realmente importaban. Carmen, una mujer de 68 años de Oaxaca que había perdido a su esposo en un accidente automovilístico, encontró nueva razón para vivir enseñando a niños zapotecas sobre plantas medicinales tradicionales. José, un joven veterano de Tijuana que había considerado el suicidio, ahora dirigía uno de nuestros programas más exitosos para soldados en transición. Cada historia me recordaba mi propia transformación. La noche cuando Esteban me encontró perdido en la lluvia y decidió que valía la pena salvarme. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. «Eduardo», era la voz familiar de Esteban desde Zapopan. «Tenemos una situación aquí». «¿Qué tipo de situación?» «Una buena situación, pero complicada. ¿Recuerdas a Patricia, nuestra veterana que maneja el programa de mujeres?» «Por supuesto». Que ha desarrollado un modelo completamente nuevo para trabajar con madres que han perdido hijos a la violencia. Los resultados son increíbles, pero necesita apoyo para expandir el programa. Mi mente comenzó a trabajar inmediatamente. La violencia en México había dejado miles de madres destrozadas por la pérdida de sus hijos. Sí, Patricia había encontrado una manera de ayudarlas a través de la terapia de jardín. «Envíame su propuesta», dije. «Voy a Zapopan la próxima semana». «Hay algo más», continuó Esteban. «Hemos recibido una invitación muy especial». «¿De quién?» «La Organización Mundial de la Salud quiere que presentemos nuestro modelo en su conferencia internacional sobre salud mental y envejecimiento en Ginebra. Creen que nuestro enfoque podría adaptarse a otros países». Me quedé sin aliento. ¿Ginebra? ¿La OMS? El niño en mí que había crecido soñando con diseñar edificios que cambiarían el mundo nunca había imaginado algo así. «Esteban, yo no sé si estoy preparado para algo tan grande». Su risa cálida viajó por la línea telefónica. «Eduardo, amigo mío, nunca has estado preparado para ninguna de las cosas maravillosas que has logrado. Esa es exactamente la razón por la que las has logrado también». Esa tarde, manejé de regreso a Zapopan para visitar el centro original. Había estado viajando tanto por trabajo que había pasado semanas desde mi última visita y quería reconectarme con las raíces de todo lo que habíamos construido. Cuando llegué, me sorprendió encontrar el estacionamiento completamente lleno. Era un martes por la tarde. Normalmente era un momento relativamente tranquilo. Dentro, descubrí la razón de la multitud. En el jardín principal, Patricia estaba dirigiendo lo que parecía ser una ceremonia. Un círculo de mujeres, todas de mediana edad o mayores, estaban sentadas en bancos alrededor de un nuevo jardín memorial que no había visto antes. Cada mujer sostenía una pequeña planta en maceta, y Patricia hablaba suavemente mientras las guiaba en plantar cada una en un área especialmente designada del jardín. Cuando plantamos esta rosa en memoria de su hijo Miguel, escuché que decía Patricia a una mujer que lloraba silenciosamente: «No estamos tratando de reemplazar el dolor. Estamos creando algo hermoso
que crecerá y florecerá en su honor. Me detuve en la periferia, profundamente conmovido por la escena. Estas madres habían perdido lo más precioso para cualquier padre, sus hijos. Pero aquí, en este jardín, estaban encontrando una manera de transformar su dolor en algo que perduraría. Después de la ceremonia, Patricia se acercó a mí. Era una mujer fuerte de unos 45 años, con cicatrices visibles en sus brazos que hablaban de su propio servicio militar. «Don Eduardo», dijo abrazándome, «no esperaba verlo hoy. Patricia, lo que acabo de presenciar fue extraordinario. ¿Cuánto tiempo has estado desarrollando este programa?» «Unos 6 meses. Comenzó cuando una señora llamada Esperanza vino aquí buscando ayuda. Había perdido a su hijo de 19 años en un tiroteo y nada parecía ayudarla con el duelo. El nombre me llamó la atención inmediatamente. ¿Esperanza? Sí, Esperanza Morales. Es prima de Esteban, de hecho. Él me pidió que tratara de ayudarla. Mi corazón se aceleró. Esperanza había sido también el nombre de mi difunta esposa. Me gustaría conocerla, dije. Patricia me llevó a un área tranquila del jardín, donde una mujer de unos 50 años estaba tendiendo cuidadosamente un rosal joven. Cuando se volteó hacia nosotros, vi ojos que habían conocido profundo sufrimiento, pero que aún brillaban con determinación. «Señora Morales», dijo Patricia, «me gustaría presentarle a Eduardo Mendoza, el fundador del centro». Esperanza se limpió las manos en su delantal y me extendió una mano firme. «Es un honor conocerlo, señor Mendoza. Este lugar me salvó la vida». Nos sentamos en una banca cerca de su rosal y Esperanza me contó su historia. Su hijo Diego había estado en su primer año de universidad cuando fue asesinado en un asalto. Durante meses después, ella había considerado quitarse la vida. «Cada mañana me despertaba y el dolor era como un puñal en el pecho», explicó. «No podía entender cómo el mundo podía seguir girando cuando mi hijo ya no estaba en él». «¿Qué la trajo aquí?», pregunté. «Esteban. Él vino a mi casa cuando yo ni siquiera podía salir de la cama. No trató de decirme que todo estaría bien, o que el tiempo curaría las heridas. Solo dijo, Esperanza, ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte». Se detuvo para tocar suavemente las hojas de su rosal. Me trajo aquí y me mostró este pequeño rincón del jardín. Dijo, «Este podría ser el jardín de Diego, un lugar donde su memoria pueda crecer y florecer». Al principio pensé que estaba loco. ¿Cómo podía una planta hacer algo por mi dolor? Pero decidió intentar. Sí, y algo sucedió. Cuando planté este rosal, sentí como si estuviera dándole a Diego un lugar en el mundo de nuevo. No para reemplazarlo, sino para honrarlo. Mientras hablábamos, otras madres se acercaron para unirse a la conversación. Cada una tenía su propia historia desgarradora. Hijos perdidos por violencia, accidentes, enfermedades, pero todas también. Hablaron de cómo el jardín memorial les había dado una forma de canalizar su amor de una manera que creaba vida, en lugar de destruirla. «Estamos pensando en llamarlo el jardín de los que se fueron demasiado pronto», dijo una madre llamada Rosa, cuyo hijo había muerto en un accidente de motocicleta. «¿Y el programa completo?», pregunté. «Semillas de memoria», respondió Patricia, «porque las memorias, como las semillas, pueden plantarse y crecer en algo hermoso». Esa noche cené con Esteban en su casa, la misma casa donde me había refugiado hace tanto tiempo. Mientras compartíamos un simple guiso de verduras de su jardín, le conté sobre mi encuentro con las madres. «Esperanza es especial», dijo. «Cuando la vi por primera vez me recordó mucho a usted esa noche en la lluvia. Rota, pero no destruida. Solo necesitaba el espacio y las herramientas para sanar. ¿Y ahora? Ahora está entrenando para ser terapeuta de jardín certificada. Quiere llevar este programa a otras comunidades que han sido afectadas por la violencia». Pensé en la extraordinaria cadena de eventos que había llevado a este momento. Mi propio dolor había llevado a la creación de centros de sanación que ahora estaban ayudando a madres en duelo a transformar su pérdida en algo generativo. «Esteban, ¿alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?». Se recostó en su silla contemplando la pregunta. «¿Sabes qué me dijo Hiroshi el día antes de morir?». Negué con la cabeza. Dijo,
Esteban, la verdadera medida de una vida no es lo que construyes para ti mismo, sino cuántas semillas plantas para jardines que nunca verás florecer completamente. Sus palabras resonaron profundamente. Creo que estoy empezando a entender. Los jardines que hemos plantado ya están sembrando sus propias semillas, continuó Esteban. Patricia, Miguel, Esperanza, los cientos de terapeutas que hemos entrenado. Cada uno está creando nuevos jardines en nuevas comunidades. Al día siguiente, regresé a la Ciudad de México con una propuesta para el secretario de Desarrollo Social. El programa Semillas de Memoria necesitaba financiamiento para expandirse a comunidades afectadas por la violencia en todo México. La reunión fue mejor de lo que había esperado. Señor Mendoza, dijo el secretario después de escuchar mi presentación, esto es exactamente el tipo de innovación que necesitamos para abordar los efectos duraderos de la crisis de violencia. ¿Cuánto financiamiento necesitaría para un programa piloto en 10 ciudades? 2 semanas después, estaba en un avión a Ginebra con Esteban, Patricia y Miguel. Mientras el avión despegaba de la Ciudad de México, miré hacia abajo a la expansión urbana que se extendía hasta el horizonte y pensé en todos los jardines ocultos en esa vastedad, en todas las vidas siendo transformadas una semilla a la vez. ¿Nervioso?, preguntó Esteban. Emocionado, respondí honestamente. Hace 3 años estaba parado en la lluvia sintiéndome completamente inútil. Ahora estoy volando a Suiza para enseñar al mundo sobre sanación. Miguel, que estaba trabajando en su laptop preparando nuestra presentación, levantó la vista. Don Eduardo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de todo lo que pasó con su hijo? El dolor, la separación, todo eso. Era una pregunta profunda que había contemplado muchas veces. ¿Sabes qué? ¿Miguel? No puedo arrepentirme de algo que llevó a todo esto. Gesticulé hacia la ventana del avión, hacia el mundo que se extendía debajo de nosotros. Roberto y yo tenemos una buena relación ahora, tal vez mejor que nunca, y miles de personas han encontrado sanación a través de nuestros programas. Entonces, ¿valió la pena el dolor? No sé si valió la pena son las palabras correctas, reflexioné, pero el dolor no fue desperdiciado. Se transformó en algo que sirve a otros. Patricia, que había estado escuchando silenciosamente, habló. Mi comandante en Afganistán solía decir algo. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar lo que crece de ello. Mientras el avión subía hacia las nubes, pensé en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por nuestro trabajo, desde veteranos traumatizados hasta madres en duelo, desde adultos mayores olvidados hasta niños con discapacidades. Cada uno había llegado a nosotros como una semilla que había pasado por el fuego, el frío o la sequía, y en los jardines que habíamos creado juntos habían encontrado las condiciones para no solo sobrevivir, sino florecer. El auditorio de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra estaba lleno con más de 500 personas, psiquiatras, trabajadores sociales, funcionarios gubernamentales y defensores de la salud mental de más de 50 países. Mientras me preparaba para tomar el podium, pensé en el contraste extraordinario entre este momento y esa noche lluviosa cuando estaba parado en el portal de Roberto, sintiéndome completamente invisible. Señoras y señores, comencé, mi voz amplificada por todo el auditorio. Hace 4 años, yo era un hombre de 74 años que se sentía completamente perdido. Mi propio hijo me había echado de la casa en medio de una tormenta y pensé que mi vida había terminado. Hice una pausa, viendo las caras atentas en la audiencia. Hoy estoy aquí para contarles cómo esa noche terrible se convirtió en el comienzo de un movimiento que ha transformado miles de vidas en México y que esperamos pueda hacer lo mismo alrededor del mundo. Durante los siguientes 40 minutos compartí nuestra historia, la compasión de Esteban, el poder sanador de los jardines, las transformaciones extraordinarias que habíamos presenciado. Mostré fotografías del centro original en Zapopan, de veteranos trabajando en los jardines, de madres plantando rosas en memoria de sus hijos perdidos. Cuando terminé, el silencio en el auditorio fue profundo. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos, construyendo hasta convertirse en una ovación de pie que duró varios minutos. Durante la sesión de preguntas que siguió,
La respuesta fue abrumadora. «Doctor Mendoza», preguntó una mujer de Noruega, «¿cómo adaptaríamos su modelo para trabajar en climas más fríos?» «Doctora», respondió Esteban, quien se había unido a mí en el pódium, «los jardines no se tratan solo de plantas exteriores. Se tratan de crear conexión entre las personas y el proceso de crecimiento. En climas fríos, los invernaderos e incluso jardines de hierbas en interiores pueden tener el mismo efecto terapéutico». Un hombre de Kenia levantó su mano. «En mi país, muchas comunidades rurales han sido afectadas por trauma relacionado con sequías y hambrunas. ¿Podría la terapia de jardín ayudar mientras también aborda la seguridad alimentaria?» Patricia se inclinó hacia el micrófono. «Esa es exactamente la belleza de este enfoque. Los jardines sanan tanto el alma como el cuerpo. En nuestros programas en México, las personas no solo recuperan la salud mental, sino que también aprenden habilidades para cultivar su propia comida». Las preguntas continuaron durante una hora. Representantes de Australia, Brasil, India, Sudáfrica y docenas de otros países expresaron interés en adaptar nuestro modelo a sus propias culturas y desafíos. Después de la presentación, fuimos rodeados por delegados deseosos de aprender más. Una mujer de Japón, la doctora Tanaka, se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Mendoza», dijo, «su historia me recuerda mucho a mi propio abuelo. Después del tsunami de 2011 perdió todo, su casa, su negocio, su sentido de propósito. Murió 2 años después, no de lesiones físicas, sino de corazón roto. Se detuvo para componer su emoción. Si hubiéramos tenido algo como su programa entonces, doctora Tanaka», interrumpí suavemente, «nunca es demasiado tarde. Si hay otras personas en Japón que necesitan sanación, podemos ayudar a crear jardines para ellas también». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? ¿Vendrían a Japón?» Miguel, que había estado escuchando, habló. «Doctora, una de las cosas más hermosas de las semillas es que viajan. Se esparcen por el viento, por el agua, por las manos de las personas que las valoran. Nuestro programa está diseñado para hacer exactamente eso, viajar y echar raíces donde sea necesario». Esa noche, en nuestro hotel con vista al lago Ginebra, los 4 cenamos juntos, Esteban, Patricia, Miguel y yo. Mientras observábamos las luces de la ciudad reflejándose en el agua, reflexionamos sobre el día extraordinario. «¿Pueden creer esto?», preguntó Patricia. «Esta mañana presentamos a 500 expertos internacionales y ahora tenemos invitaciones para establecer programas en 15 países diferentes». «Es surrealista», admitió Miguel. «Hace 2 años, yo estaba considerando el suicidio. Ahora estoy ayudando a diseñar programas que podrían salvar vidas en todo el mundo». Esteban sonrió, su rostro iluminado por las luces del puerto. Hiroshi siempre decía que los jardines más importantes son los que nunca ves. Plantas una semilla aquí, y 50 años después hay un bosque en algún lugar que nunca visitarás. ¿Qué piensas tú, Eduardo?, preguntó Patricia. «Sobre todo esto». Pensé cuidadosamente antes de responder. Pienso en mi esposa Esperanza, que murió antes de poder ver nada de esto. Pienso en cómo se habría sentido orgullosa, no solo del éxito, sino de ver cómo el dolor se transformó en sanación para otros. Hice una pausa, mirando las montañas distantes. Y pienso en Roberto, en cómo él también encontró su camino de vuelta a ser humano, a través de aprender a servir a otros en lugar de controlarlos. ¿Está emocionado de regresar a casa?, preguntó Miguel. «Sí», dije, «pero también sé que casa significa algo diferente ahora. Casa no es solo un lugar donde vivo, es cualquier lugar donde se puede plantar esperanza y verla crecer». Al día siguiente, antes de partir de Ginebra, visitamos los famosos jardines botánicos de la ciudad. Mientras caminábamos por senderos llenos de plantas de todo el mundo, me llamó la atención la diversidad extraordinaria. Cactus del desierto crecían a metros de helechos de bosque lluvioso. Rosas inglesas florecían junto a orquídeas tropicales. «Es una metáfora perfecta», dijo Esteban, notando mi fascinación. «Diferentes plantas, diferentes necesidades, pero todas prosperando en el mismo espacio cuando se les da el cuidado correcto. Como las personas», agregué. «Exactamente como las personas». El vuelo de regreso a México
Me dio tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Mientras el avión volaba sobre el Atlántico, escribí en mi diario: hace 4 años pensé que mi historia había terminado. Resulta que apenas estaba comenzando. El dolor que pensé me destruiría se convirtió en la fundación para algo más grande de lo que jamás había imaginado. He aprendido que las crisis no son finales, son transformaciones. Que la edad no determina tu potencial para el crecimiento. Que un acto simple de compasión puede crear ondas que se extienden por décadas. Pero más que nada, he aprendido que todos somos jardineros. Plantamos semillas en las vidas de otros cada día, a través de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra presencia. La pregunta no es si estamos plantando, sino qué tipo de semillas estamos eligiendo plantar. Cuando aterrizamos en la Ciudad de México, nos esperaba una sorpresa. Roberto estaba en el aeropuerto, junto con Joaquín y Elena del centro comunitario. ¿Cómo supieron cuándo llegábamos?, pregunté abrazando a mi hermano. Roberto ha estado rastreando su vuelo todo el día, rió Joaquín. Estaba tan nervioso que apenas podía quedarse quieto. Roberto, que había perdido aún más peso, y se veía más relajado de lo que lo había visto en años, se acercó tímidamente. «Papá», dijo, «vi la transmisión en vivo de su presentación en línea. Estoy tan orgulloso de usted». «Gracias, hijo», respondí. Y por primera vez en décadas, la palabra hijo se sintió completamente natural, sin tensión o resentimiento. «Hay algo que quiero decirle», continuó Roberto. «He estado trabajando con mi terapeuta y hemos decidido que estoy listo para el siguiente paso en mi propia sanación». «¿Qué tipo de paso?» «Quiero hacer trabajo voluntario de tiempo completo en uno de los centros, no manejando finanzas o administración, sino trabajo real de jardín, ensuciándome las manos, aprendiendo a cuidar cosas en lugar de controlarlas». Miré a mi hijo, viendo en sus ojos una humildad genuina que nunca había estado ahí antes. «¿Estás seguro? Sería un gran cambio de vida». «Papá», dijo, «durante 15 años traté de controlar su vida porque tenía miedo de no tener control sobre la mía. Ahora estoy listo para aprender una manera diferente de vivir». 6 meses después, me encontré una vez más en el jardín original en Zapopan, pero esta vez para una ocasión muy especial. Era el 5º aniversario del centro, y habíamos organizado una celebración que reunía a graduados de todos nuestros programas. El jardín estaba más hermoso que nunca. El área memorial de Patricia se había expandido hasta incluir cientos de plantas dedicadas a seres queridos perdidos. El programa de veteranos de Miguel ahora incluía familias enteras, ayudando no solo a los soldados, sino a sus cónyuges e hijos a sanar del trauma de la guerra. Roberto estaba trabajando en una de las camas elevadas, enseñando pacientemente a un grupo de niños con autismo cómo plantar frijoles. Sus movimientos eran gentiles, considerados, completamente diferentes del hombre controlador que había sido. «Mira esto», me susurró Esteban, señalando hacia una esquina tranquila del jardín, donde Esperanza Morales estaba sentada, con una mujer joven que sostenía un bebé. «¿Quién es?» «La hija de alguien que Esperanza ayudó en el programa de Madres en Duelo. La joven había perdido a su esposo en un accidente y pensó que nunca podría ser feliz de nuevo. Ahora está casada de nuevo, tiene un hijo, y viene aquí a agradecer a Esperanza por salvar su vida». Mientras observaba la escena, me di cuenta de algo profundo. Este jardín ya no era solo nuestro proyecto. Se había convertido en algo vivo, autosostenible, generando su propia sanación y esperanza, independientemente de nosotros. Al atardecer, después de que la mayoría de los visitantes se habían ido, Esteban y yo nos sentamos en nuestra banca favorita cerca del estanque de carpas. «¿En qué piensas?», preguntó como había hecho tantas veces a lo largo de los años. «Pienso en esa noche en la lluvia», respondí. «En como en mi momento más oscuro, usted apareció como un ángel disfrazado de jardinero». Esteban se rió. «Un ángel muy sucio y empapado. El mejor tipo», sonreí. «Pero también pienso en algo más. En todas las noches lluviosas que están ocurriendo en este momento, en todas partes del mundo. Personas sintiéndose perdidas, rechazadas, invisibles. Y en todos los jardineros que están ahí afuera, listos para ofrecer refugio. Tal vez no jardineros literales,
sino personas con la sabiduría para ver el potencial en aquellos que han sido desechados. Esteban asintió pensativamente. Los mejores jardines, dijo, son plantados por personas que recuerdan lo que se siente estar perdido en la tormenta. Mientras el sol se ponía detrás de los árboles, proyectando sombras largas sobre nuestro jardín, pensé en todos los jardines que aún estaban por plantarse, en todas las vidas que aún esperaban transformación. Sabía que este no era un final, sino otro comienzo. En algún lugar en este momento, había alguien parado en la lluvia sintiéndose abandonado y sin esperanza. Y en algún lugar cercano, había alguien preparándose para extender una mano, para ofrecer refugio, para plantar la primera semilla de un jardín que aún no habían imaginado. Mi historia había comenzado con las palabras de Esteban: «Tu hijo pagará por esto». Pero resulta que el pago no fue venganza, fue transformación. Roberto no pagó con castigo, sino con crecimiento. Y todos nosotros fuimos pagados, no con sufrimiento, sino con la oportunidad de convertir nuestro dolor en sanación para otros. Mientras las luciérnagas comenzaron a bailar en el crepúsculo, supe con absoluta certeza que el jardín más importante de todos no era el que había construido, sino el que había plantado en corazones humanos alrededor del mundo. Y ese jardín, alimentado por compasión y cuidado por comunidades de sanadores, continuaría creciendo mucho después de que yo me fuera, floreciendo en formas que nunca podría imaginar, en lugares que nunca visitaría, en las vidas de personas que nunca conocería. Esta era la verdadera obra maestra, no un edificio de ladrillos y cemento, sino un legado viviente de esperanza que se plantaba a sí mismo, una semilla a la vez, en el jardín infinito de la experiencia humana.